¿Qué decir cuando alguien dice que la Biblia tiene errores? La mayoría de la gente cuestiona la fiabilidad de la Biblia. Usted probablemente ha estado en una conversación con algún amigo o ha conocido a alguien en una cafetería que le dijo: ¿cómo puede ser alguien cristiano cuando la Biblia tiene tantos errores? ¿Cómo debemos responder? ¿Qué decimos? En lugar de pedir que nombre un error, le sugiero que nombres uno o dos de ellos. ¿Contiene la Biblia errores? Sí, claro. La Biblia que la mayoría de las personas poseen es una copia, una traducción de copias griegas y hebreas de copias de los documentos originales de la Escritura. Como se puede imaginar, los errores se han deslizado durante los siglos y siglos de las copias. Los escribas se duermen, lo dictan mal, quitan los ojos del manuscrito y así sucesivamente. Recomiendo decirle a la gente qué tipo de errores se han deslizado en la Biblia, comenzando con el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Dan Wallace, estudioso del Nuevo Testamento y fundador del Centro de Estudiosos de los Manuscritos del Nuevo Testamento, enumera 4 tipos de errores en las obras. Los tipos de errores que se pueden encontrar son de ortografía y errores sin sentido, cambios menores, cambios significativos pero no plausibles, o significativos y plausibles. En cuanto a la ortografía y errores sin sentido, por ejemplo, podemos encontrar frases del tipo cómicos. Por ejemplo, fuimos caballos entre vosotros, en Tesalonicenses 2:7, que es un manuscrito tardío. Obviamente Pablo no está diciendo que actuó como un caballo entre nosotros. Eso sería absurdo. Este tipo de errores son fáciles de corregir de todas formas. Después hay cambios menores. Estos cambios son tan pequeños como la presencia o ausencia de un artículo, como por ejemplo el, o el orden de las palabras cambiado, que pueden variar considerablemente en el idioma griego. Dependiendo de la sentencia, la gramática griega permite la condena a escribirse hasta 18 veces sin dejar de decir lo mismo. Así que, solo porque en una sentencia o una frase no se ha copiado en el mismo orden, no significa que hayamos perdido el sentido. Después hay errores significativos, pero no es plausible. Estos errores tienen un significado, pero no son un reflejo plausible del texto original. Por ejemplo, Tesalonicenses 2:9, en lugar de el Evangelio de Dios, una copia medieval tardía tiene el Evangelio de Cristo. Hay una diferencia de significado entre Dios y Cristo, pero la evidencia de los manuscritos general señala claramente en una dirección, haciendo que el error sencillo sea corregible. Después están los errores significativos. Estos son errores que tienen un significado importante y que la lectura alternativa es plausible como un reflejo de la redacción original. Estos tipos de errores representan menos del 1% de todas las variantes y típicamente implican una única palabra o frase. El más grande de este tipo de errores es el del final del Evangelio de Marcos, que la mayoría de los estudiosos contemporáneos no consideran como original. Pero bueno, ¿es la Biblia confiable entonces? ¿Es fiable la Biblia? Bueno, la fiabilidad de nuestras traducciones al español depende en gran medida de la calidad de los manuscritos del que fueron traducidos. La calidad depende, en parte, de lo cuán recientes son los manuscritos. Estudiosos como Bart Ehrman han afirmado que no tenemos los manuscritos que son lo suficientemente tempranos, o sea, antiguos. Sin embargo, la evidencia de los manuscritos es bastante impresionante. Hay un máximo de 18 manuscritos del siglo II. Si los evangelios fueron terminados entre los años 50 al 100, entonces esto significa que estos primeros ejemplares se encuentran dentro de los 100 años. Recientemente, Dan Wallace anunció que un nuevo fragmento del Evangelio de Marcos fue descubierto que data del siglo I después de Cristo, colocándolo así en los 50 años de los originales y el primero de su tipo. Cuando estos primeros manuscritos están todos juntos, más del 43% del Nuevo Testamento se contabiliza a partir de copias a más tardar en el siglo II. Los manuscritos que datan de antes del año 400, entre ellos uno del Nuevo Testamento completo llamado Codex Sinaiticus. Así, la brecha entre los infalibles autógrafos originales y los manuscritos más antiguos es bastante delgada. Esto entra en el foco cuando la Biblia se compara con otras obras clásicas que en general no se dudaban de su fiabilidad. En esta tabla de comparación con otra literatura antigua se puede ver que el Nuevo Testamento tiene muchas más copias que cualquier otro trabajo, que suman 5.700 en griego, en comparación con las más de 200 de Suetonio. Si tomamos todos los manuscritos en cuenta, tenemos 20.000 copias del Nuevo Testamento. Solo
hay 200 ejemplares de la primera obra griega. Esto significa que si vamos a ser escépticos acerca de la Biblia, entonces tenemos que ser 1000 veces más escépticos acerca de las obras de la historia grecorromana, por ejemplo. O dicho de otra manera, podemos tener 1000 veces más confianza en la fiabilidad de la Biblia, que es de lejos el antiguo documento más fiable que existe. Entonces, ¿qué decir cuando alguien dice la Biblia tiene errores? Así, cuando alguien afirma que la Biblia tiene errores, podemos responder diciendo: sí, nuestras traducciones de la Biblia tienen errores. Déjenme entonces decirle algo acerca de ellos. Como se puede ver, menos del 1% de ellos son significativos, y esos errores no afectan principalmente las enseñanzas de la fe cristiana. De hecho, hay 1000 veces más manuscritos de la Biblia que del historiador grecorromano más documentado por Suetonio. Por lo tanto, si vamos a ser escépticos acerca de los libros antiguos, como veníamos diciendo, deberíamos ser 1000 veces más escépticos acerca de las historias grecorromanas. La Biblia es de hecho increíblemente fiable. Contrariamente a la afirmación popular, que como rollos de tiempo en el que obtendremos cada vez más lejos la originalidad con cada nuevo descubrimiento, en realidad nos acercamos más y más al texto original. Como Wallace dice, tenemos un exceso de calidad cuando se trata de los documentos bíblicos. Por lo tanto, podemos estar seguros que de lo que leemos en nuestras traducciones modernas de los textos antiguos es aproximadamente 99% de precisión. Es sin dudas muy fiable.